Estamos obvio en Santiago, seguimos en el capítulo 1. Si tiene su Biblia, vamos a cubrir verso 13 al 17. Espero que podamos cubrirlo todo, pero empezamos en el verso 13 al 17. Vamos a leer esa porción juntos. Ahora, hemos estado estudiando durante las últimas semanas cómo los cristianos deben soportar las pruebas. ¿Se recuerda? Santiago nos está diciendo los primeros 12 versículos. Y vimos estos primeros 12 versículos y Santiago nos habla acerca de las pruebas, las circunstancias que no llegan por ninguna razón, sino que llegan con un propósito. Y el propósito por el que llegan es para que nosotros podamos producir paciencia y que podamos soportar estas cosas, porque eventualmente el verso 12 dice: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, dice, porque una vez que ha sido aprobado, ¿qué dice? Recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido. ¿A quiénes? A los que le aman. Y eso es importantísimo. Así que ahora vamos a ver la porción en verso 13 al 17. Si va conmigo, leamos juntos. Y tenemos que entender algo en esta porción. Primero entendimos que las pruebas y las tribulaciones nos servían para que vayamos madurando y creciendo y fortaleciéndonos y eventualmente parecernos más y más a Cristo Jesús. Ahora vamos a ver cómo Santiago nos dice de la misma manera y nos advierte acerca de las tentaciones y qué sucede con estas cosas y qué hacen estas cosas. Vaya conmigo entonces Santiago 1, verso 13 en adelante. Verso 13 dice: que nadie diga cuando es tentado: soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Él mismo dice: no tienta a nadie, sino que, verso 14, cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Verso 15, después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, ¿qué dice? Engendra la muerte. Verso 16, amados hermanos míos, no se engañen. Toda dádiva, verso 17, y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Entonces dejemos algo en claro. Todos son tentados. La tentación es la experiencia común de todo ser humano. Sea cristiano o no sea cristiano, todo ser humano es tentado. Todos enfrentamos esta batalla de la tentación. Y en la forma en que enfrentamos esta tentación, dice mucho de nuestra fe. Dice mucho de nuestro estado en Cristo Jesús. Esto es importante. ¿Es nuestra fe una fe salvadora o es nuestra fe una fe que es falsa y eventualmente nos lleva a una separación eterna sin Dios? Ahora, la manera que nos enfrentamos a estas pruebas es importante. La forma en que lidiamos con la tentación va a dar evidencia de que su fe y mi fe es genuina o no. Es importante esto. Déjeme, lo voy a decir de esta manera. Es normal para la gente no aceptar la culpa del pecado en sus vidas. Esto es normal. Cuando alguien es tentado, cuando alguien cae en pecado, es típico de la persona, del ser humano, echarle la culpa a alguien más o a algo más. ¿Okay? O a algo más. Y esto nos sucede totalmente, absolutamente a todos. Y entienda esto. Toda persona viene a este mundo o nace en este mundo, escuche esto, negándonos a asumir las responsabilidades de nuestras acciones. Es natural para nosotros eso. Piensen esto, le voy a dar este ejemplo. Piensen esto, la primera vez que usted corrige a su hijo o a su hija, la respuesta que usted normalmente va a recibir es: yo no fui. Yo no lo hice, no es mi culpa. Es lo primero que un niño dice. No le tiene que enseñar a decir eso. Simplemente lo dice por naturaleza. No fue mi culpa.
Y en estos versículos Santiago nos dice que la forma en que respondemos a la tentación y la forma que le echamos la culpa a los demás es un indicador de la autenticidad de nuestra fe, ¿no? O falta de ella. Santiago había estado hablando de las pruebas, se recuerda, de las tribulaciones. Y cómo el Señor permite las pruebas en nuestra vida. Y muchas veces pone pruebas en nuestras vidas. ¿Okay? Y eso es importante. Él pone pruebas, ¿para qué? Para probar nuestra fe. Lo entendimos en los primeros 12 versículos. ¿Para qué? Para que produzca, ¿qué? Un crecimiento espiritual en nosotros. Esa es la razón de las pruebas. Es lo que leímos en los primeros 12 versos. Ahora, necesitamos entender esto. Cada cosa que sucede en nuestra vida, cada cosa difícil, cada prueba, cada circunstancia, nos fortalece si obedecemos a Dios. Nos mantiene confiados, nos mantiene fuertes, nos mantiene seguros en su poder, en su presencia, porque hemos obedecido en medio de la prueba y la tribulación. Ahora, cuando somos tentados y llevados a dudar a Dios, esto muestra la credibilidad de nuestra fe. La diferencia, escucha esto, es cómo respondemos. Si la prueba causa en mí, o yo respondo a la prueba de una manera obediente, eso va a causar crecimiento. Si la prueba que me viene a mi vida, yo no respondo en obediencia, sino en desobediencia, eso inmediatamente ahora se volvió una tentación. La prueba ahora es una tentación. Y la tentación se vuelve en algo. Y esto es ahora lo que del 13 en adelante, Santiago quiere que veamos. Cuando las mismas pruebas que nos edifican se vuelven tentación, hay un problema. Y tenemos que entender cómo y por qué suceden estas cosas. ¿Okay? Ahora, cada prueba tiene potencial para convertirse en tentación dependiendo de nuestra respuesta. Cada prueba tiene la tendencia de convertirse en tentación dependiendo de nuestra respuesta. ¿Qué vemos entonces aquí con Santiago? Él hace un cambio de pruebas edificadoras a pruebas que se convierten en tentación, que nos conducen al pecado y eventualmente lleva a la muerte. O sea, la tentación se vuelve pecado y conduce a la muerte. Conduce a la muerte. Y la pregunta es, ¿qué vamos a decidir hacer cuando está la prueba enfrente de nosotros? ¿Vamos a perseverar o vamos a desobedecer? ¿Vamos a avanzar en la fe mediante la obediencia de su palabra? ¿O vamos a escuchar la voz que nos sugiere la salida fácil y lo que por naturaleza, ahorita vamos a ver, como seres humanos, tenemos la tendencia a seguir, que nos lleva a ¿qué? Al pecado. Creo que al ver de estos dos puntos de Santiago, que la prueba nos lleva a la fortaleza si respondemos en obediencia y la tentación nos lleva al pecado que nos lleva a la muerte, esa misma cosa está haciendo dos cosas, puede hacer dos cosas en nosotros. ¿Okay? Creo que es importante hacer la pregunta, si caemos en el pecado, entonces, ¿de quién es la culpa? Si Dios provee la prueba, si Dios provee esto que nos puede fortalecer o nos puede hacer pecar, pues es Dios el que provee la prueba y Él las permite. O es culpa de las circunstancias, o es culpa de Dios que me creó tal y como soy, pues así soy yo. ¿De quién es la culpa, no? Si Dios trae las pruebas, ¿es Él responsable cuando se convierten en tentaciones? Porque Él trae la prueba para probar nuestra fe. Pero esa misma prueba se puede convertir en tentación. Ahora, esto se convierte entonces en estos versos de Santiago el enfoque principal.
que tenemos que entender claramente, y es un punto importante para nuestro caminar como cristianos el resto de nuestra vida, entender de dónde viene esto, de quién es la culpa, por qué suceden estas cosas, por qué a veces la prueba es para edificación y para fortaleza, y por qué a veces se vuelve en tentación y me lleva a pecar. Es importante saber esto. Y para esto quiero que regresemos entonces al principio. Váyase a capítulo 3 de Génesis, por favor. Y quiero que vea conmigo unos versos. Vamos a comenzar en el verso 9. Ahora, en este punto de Génesis 3 vemos que Adán y Eva ya pecaron. Y ahora Dios viene y los confronta. Ese es el punto donde estamos. Dios los confronta, verso 9, dice así, Génesis 3:9. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él le respondió, verso 10, te oí en el huerto. Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Ahora, Adán nunca había hecho esto. Nunca había hecho esto. Pero algo había pasado. Él había participado en el pecado y tenía miedo de enfrentarse a un Dios todopoderoso y totalmente santo. Y se esconde. Mire el verso 11, Génesis 3:11. Mire lo que dice. Dios hablándole a él. ¿Quién te ha hecho saber que estás desnudo? Le preguntó Dios. O sea, de repente Adán tiene timidez que nunca le había pasado, pero ahora es tímido y se esconde. Segunda parte del verso 11, Dios hablando. ¿Has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? Mire, todo lo que Adán tenía que decir es sí. Sí, te desobedecí, sí comí del árbol que no debía de comer. Eso era todo lo que tenía que decir. Pero mire su respuesta. Verso 12. El hombre respondió, dice, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿De quién es la culpa? Bueno, mire, espérense. Ya se están echando culpa, espérense. Esta no es preguntas y respuestas, es una clase, espérense. Bueno, Adán aquí sugiere que es la mujer. A mí, piense, después de todo, Dios lo durmió y se despertó y ahora hay una mujer. Él no había visto nunca una mujer, él no tenía una mujer nunca. De repente ahora ya está casado. Pero el verdadero problema aquí, si vemos detalladamente, mire el verso. La mujer que tú me diste, le dijo, está echándole la culpa a Dios. ¿Okay? La mujer que tú me diste. ¿De quién fue la culpa? En los ojos de Dios, de nosotros, de Adán, perdón, la culpa es de Dios, según Adán. ¿Por qué creaste esta mujer, Señor? Yo no la pedí. Bueno, medio sí la pidió. Pero él estaba culpando a Dios. Mire el verso 13. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, y mire la respuesta de ella ahora. ¿Qué es esto que has hecho? La serpiente me engañó y yo comí, respondió la mujer. Soy víctima tal como mi marido. Algo que tú creaste me convenció. Yo no creé la serpiente, tú la hiciste. Yo no la hice que hablara, tú la hiciste que hablara. Y déjeme decirlo esto. Ellos le echan la culpa a Dios. Y así ha sido desde entonces. Así ha sido desde entonces. Dios me hizo de esta manera. Dios me hizo con esta pecaminosidad que tengo. Dios me hizo en estas circunstancias que tengo. Dios me puso en una situación en la que estoy en mi matrimonio, con mi familia, en mi trabajo, las circunstancias. Dios creó esta escena. Y esta es la tendencia del hombre pecador.
evadir la responsabilidad de nuestro comportamiento al punto que le echamos la culpa a Dios. Recuerde, todos somos tentados. Todos pecamos frecuentemente y tristemente culpamos a Dios, culpamos nuestras circunstancias, nuestras debilidades, nuestras inclinaciones, culpamos nuestro entorno, lo que nos rodea, culpamos a nuestros amigos, familias, la condición económica, cualquier otra cosa. Y Santiago en el verso 13 dice esto. Regreso a Santiago 1:13. Que nadie, por eso él enfatiza esto, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, dice. Y él mismo no tienta a nadie. Mire, esta es una exhortación de parte de Santiago que nos prohíbe culpar a Dios por nuestras circunstancias. Proverbios 19:3 nos ayuda con esto y nos recuerda esto. Mire lo que dice Proverbios 19:3. Dice, la insensatez del hombre pervierte su camino y su corazón se irrita contra el Señor. O sea, es él el que hace las cosas, él el que hace el problema y se enoja con Dios. Así que escapar la responsabilidad por el pecado es un pasatiempo para el ser humano. Somos buenos para eso. Quiero que piensen esto. Es como que si el pobre le echa la culpa a Dios porque es pobre y va a robar porque es pobre. Y luego dice, bueno, se justifica porque su pobreza lo hace que robe. Entonces es culpa de Dios porque soy pobre. ¿Qué más puedo hacer? Es como que un borracho maneje y mate a alguien borracho y diga, las circunstancias de mi vida me causaron que yo hiciera eso. Mi matrimonio estaba mal, mis hijos, mi jefe me despidieron, las circunstancias causaron que esto, y no toma responsabilidad por sus acciones. Y eso es lo que desde el principio, como vimos, ha estado pasando todo el tiempo. Escucha esto. Santiago dice, esto es intolerable. Dios no es responsable de la tentación. Punto. Y si Dios no es responsable por la tentación, escuche esto, tampoco es responsable por el pecado. Verso 13, una vez más, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios. Dios no es responsable de la tentación y Dios no es responsable del pecado. Quiero que veamos un par de cosas. Número 1, la naturaleza del mal. La naturaleza del mal. Todo mal rechaza a Dios. Lo digo de esta manera. El mal no puede encontrar lugar en su carácter porque su carácter es santo. O sea, Dios no puede causar el mal ni que alguien peque. Porque Él es santo. Su santidad no puede ser penetrada por ningún tipo de pecado, ningún tipo de maldad. Así que la naturaleza de Dios nos separa. Su santidad es eternamente pura, demasiado puro para contemplar el mal, demasiado puro para mirar a la iniquidad. Así que la naturaleza del mal hace imposible que Dios alguna vez sea tentado o que Él tiente a alguien. No puede, escuche esto, Él deleitarse en el pecado. Número 1, entonces, la naturaleza del mal. Número 2, la naturaleza del hombre. No solo que es mal, sino lo que el hombre es. La naturaleza del hombre. Verso 14 ahora, Santiago 1:14, mire conmigo. Sino que cada uno, dice, cada individuo es tentado cuando es llevado y seducido. ¿Por qué dice? Por su propia pasión. Otra traducción dice lujuria. Cada uno es tentado
cuando por su propia concupiscencia es arrastrado y seducido. Aquí el sino que leemos al principio del verso 14 es esencial, porque la tentación no viene de Dios, sino de todo hombre. Cada uno de nosotros, sin excepción, todo individuo, no hay nadie fuera de esto. Todos somos tentados y viene de esa pasión, esa lujuria que hay en cada persona, cada individuo. La palabra pasión o lujuria significa deseo del alma. Es la fuerte pasión que viene del alma. El problema de nuestro pecado no es Dios. El problema de nuestro pecado no es el diablo. El problema de nuestro pecado no son los demonios. El problema de nuestros pecados no es los hombres malvados en el mundo. El mundo, los hombres malvados, los demonios, el diablo, todos estos rodearon a Jesús, si se recuerda. Todos estos, lo mismo. Sin embargo, ¿qué pasó con Jesús? Él nunca pecó. Porque en él, escuche esto, no había esa lujuria que naturalmente usted y yo nacemos con eso. Jesús no tiene eso. No tenía esa lujuria. Por eso él no pecó. No había nada en él que causara codicia. Jesús, el salmista David dice, en pecado fui concebido y en pecado ¿qué? Nací. El problema es lo que hay adentro. No el tentador, ese es el problema. Lo que hay adentro, la naturaleza del hombre. Sus propios deseos específicos del alma. Cada persona tiene sus propios patrones de deseo carnal. Diferentes, pero es el mismo problema eventualmente. Que lo lleva a hacer cosas fuera de la voluntad de Dios. Y causa que caiga en la tentación y que eventualmente peque. Que eventualmente lo lleva a la muerte. Entonces Santiago está diciendo que el verdadero problema es esa pasión, esa lujuria del ser humano. Ese es el agente directo, ¿no? Que causa, que es responsable del pecado. Lo voy a decir de otra manera, el enemigo somos nosotros. Le muestro, Romanos 7, vaya conmigo a Romanos 7. Escuchen lo que el apóstol Pablo dice, Romanos 7. Ustedes lo han leído. Verso 15 en adelante, dice, porque lo que hago, 7:15 en adelante hasta el 19 y luego el 23 y 24, porque lo que hago no lo entiendo. Porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley reconociendo que es buena. Mira lo que dice. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita, ¿dónde? Ese es el apóstol Pablo. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita, ¿qué dice? Nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero. ¿Eso qué dice? Miren la palabra, la última palabra, miren lo que dice. Practico. ¿Qué es practicar? Si usted quiere ser bueno para algo, cualquier cosa, ¿qué tiene que hacer? Practicar. Le aseguro que usted es buenísimo y yo soy buenísimo para pecar. Porque practicamos constantemente eso. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pablo. Saltes al verso 23, Romanos 7:23. Pero veo otra ley en mí, dice. Veo otra ley, en los miembros de mi cuerpo, que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Dice, miserable de mí. ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? El problema es, escucha esto, que aunque hemos sido redimidos, aunque hemos recibido una nueva naturaleza en Cristo Jesús, y aunque hemos sido creados nuevamente en Cristo Jesús, todavía tenemos un enemigo dentro de nosotros. Y es esa pasión, esa lujuria en la cual Santiago nos está hablando de esto.
Y ese es el anhelo de estar satisfecho con algo. Algo pasa que causa esa pasión, esa lujuria. No necesita que Satanás lo ayude. No necesita que los demonios lo ayuden. Ni siquiera que el mundo sea influencia sobre su vida. Escucha esto. Yo tengo un niño de 10 años y una de... No, ya tiene 11, perdón. Ya va a cumplir 11. Sí. Y mi nena tiene 13. Ellos no necesitan ayuda para pecar. El mundo no necesita ser influencia para ellos. Hay algo en ellos. Hay algo en nuestros hijos, en nosotros, en todo ser humano, que es el problema. Y esa lujuria que está en la carne, escuche, se mueve como un anzuelo, ¿no? Preparado con las cosas que codiciamos, ¿no? Es como la zanahoria, se le pone al caballo así enfrente, ¿no? El caballo ahí va. La naturaleza del mal nos dice que Dios no es el culpable. La naturaleza del hombre nos dice cuál es el problema que está en nosotros. Y es la lujuria, es la pasión. Y aquí Santiago nos lleva ahora a un tercer pensamiento, escucha esto, que ayuda el segundo, que respalda el segundo de la naturaleza del hombre. Y es la pasión o la lujuria en la naturaleza del hombre. Mire el verso 15 al 16, Santiago 1, 15 al 16, lea conmigo. Después, cuando la pasión ha concebido, y lo que quiero que note aquí es el lenguaje que Santiago está utilizando. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra ¿qué? La muerte. Amados hermanos míos, no se engañen. Y este realmente es el corazón del mensaje para nuestra vida hoy. Escuche el lenguaje de Santiago. Cuando la pasión ha concebido, ¿quién concibe? Una madre. Y cuando una madre concibe, ¿qué es lo que va a nacer? Un niño, una niña, un hijo, ¿no? Dará a luz. Y aquí en el ejemplo que Santiago está usando, eso es el pecado. ¿Qué va a ser concebido? ¿Y qué van a hacer? Pecado. ¿Produce qué? Produce pecado. ¿Y qué produce el pecado? Muerte. Ahora, la mayoría de personas cree que el pecado es algo solitario, que sucede así, bueno, pum, y de repente sucedió. Y no sé si usted se ha dado cuenta, pero hemos estado viendo que eso no es así. El pecado no es un acto solitario, el pecado es un resultado de un proceso que ha estado sucediendo en nuestra vida, desde el momento que empezamos a desear. Amén. Comienza con el deseo, la pasión. El deseo nace. Y el deseo está unido con una palabra y es emoción. Porque comienza con un sentir, un sentimiento. Algo pasa y ese deseo de querer algo que no es correcto, o de querer algo más de lo que necesitamos, algo incorrecto, empieza a nacer, empieza a sentir algo en su profundidad. Ese sentimiento comienza a querer ser satisfecho. Y quiere adquirir lo que sea hasta que sea satisfecho. Puede ser cualquier cosa. Una casa más grande. Un deseo. Un auto, un mejor auto. Deseo, es un deseo enfermo. Mejores cosas, más dinero. Y todas estas emociones las tenemos todos. Y ahora se puede hablarlo personalmente, puede ir hasta pecados sexuales. Es un sentir inapropiado. El pecado comienza con un deseo, con un sentimiento. Y entonces algo sucede.
eventualmente viene entonces el engaño. Y el engaño, ¿por qué? Porque comienza ese deseo, esa emoción, y llega al punto de engaño y comienza en su mente a justificar y a racionalizar que sí, esto está bien, a todos les pasa. ¿No? Empezamos a justificar el derecho sobre lo que sea que estamos deseando. Bueno, es que, pues aquel tiene esto, o aquella tiene esto, o estaba solo, o estaba sola. ¿Entiende? Yo me merezco esto. ¿Por qué no? Y empezamos a justificar ese deseo. Mira el verso 14. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. ¿Y qué sucede entonces? Esto engaña al intelecto. Engaña a la mente. Porque empieza a decirle, tienes derecho. Tienes derecho. Te lo mereces. ¿Por qué no? Todos lo hacen. ¿Qué es lo peor que puede suceder? Y empieza la mente, eso se ve bien, eso se ve bonito, eso me puede satisfacer, eso cubrirá la necesidad que tengo, eso va a colmar mi deseo. Y esto, escucha esto, es terrible. Porque Santiago dice que eventualmente esto concibe el pecado. Entonces, escuche, lo que comienza de una simple emoción de deseo, un simple deseo, pasa a ser una emoción. Y luego pasa el engaño a la mente. Y realmente ahora la mente está diciéndonos, tienes derecho de hacer esto. Y eventualmente esta pasión o esta lujuria concibe que nos lleva al pecado. Y esto tiene que ver con nuestra voluntad. Porque la mente ahora está maquinando, escucha esto, y la voluntad empieza a maquinar cómo voy a hacer lo que estoy pensando y deseando hacer. La mente ya ha concluido que lo va a hacer y ahora la voluntad, escucha esto, está diseñando cómo voy a pecar. Por eso dije, el pecado no sucede solo así. Es un proceso que no nos damos cuenta que está pasando en nosotros. Y Santiago está diciendo, esto es serio, porque esto destruye nuestra relación con Dios completamente. Verso 15, cuando la concupiscencia, dice, o la pasión ha concebido. Y esa palabra concebido que dije significa ¿qué? Embarazar. Ahora mire, y una vez es concebido, concibe el pecado. El pecado está siendo concebido y esa es desobediencia. Y todo, escuche eso, todo comenzó con algo tan pequeño como un deseo. ¿No? Un deseo. Y ese es el lugar donde Santiago nos está diciendo, tienen que entender que esto no viene de Dios. Esta tentación, la cual ustedes están diciéndole sí, esto no viene de Dios. Esto no tiene nada, viene de lo más profundo de tu ser. Y esto es muy serio, dice. Entonces la pregunta surge, ¿en qué momento lidiamos con ese pecado? ¿Cuándo nos ocupamos de ese pecado entonces? Y la respuesta es inmediatamente en el deseo. Inmediatamente. No permitimos que esto empiece a formarse, a construirse. En el deseo. Lo matamos inmediatamente. Así es como vencemos el pecado. Desde el momento que, Señor, pongo este pensamiento, esto que vi, esto que hice, esto que dije, esto que deseo en tu presencia, Señor, ayúdame en esto. Y usted ataca con palabra de Dios, con oración, ese pequeño deseo
que usted pensará, esto no es nada. Pero que eventualmente, dice Santiago, esto lo va a llevar a la muerte. Creo que el problema con la iglesia, no voy a decir ni el mundo, la iglesia, es que no vemos la severidad del pecado. No vemos la severidad del pecado. Mire, el mundo nos vende cosas a través de las emociones, ¿no? La música nos hace sentir de una manera. Yo no soy de los que dicen, no oiga, solo oiga música cristiana. Ay, mire usted, entonces esto entre usted y Dios. Pero yo sé que la música, dependiendo de lo que esté usando, lo va a hacer sentir de alguna manera. Así que allá usted y Dios. Allá usted y Dios. Nos venden cosas a través de los comerciales, las redes sociales, televisión, programas, etcétera, etcétera. Póngase a ver un montón de telenovelas a ver cómo le va a su vida. Un montón de series en Netflix de matanzas o de sexualidad, de lo que sea. Piensen lo que está entrando en su mente. Y lo que eventualmente eso va a llevar. Nace un pensamiento, nace una emoción, nace un deseo. Solo es una película. No sea exagerado, pastor. Pues que Dios lo ayude entonces con eso. Yo solo estoy diciendo lo que Santiago está diciendo. Cuídense de esto. Y hay formas de cómo podemos lidiar con nuestras emociones. No podemos exponer nuestras emociones, nuestra mente a toda la basura del mundo y pensar que nada va a pasar. Porque venimos a la iglesia los miércoles y el domingo. Es ridículo pensar eso. Algo va a pasar, un alto precio se va a pagar si no monitoramos esas áreas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque necesitamos la mente de Cristo. Vaya a Romanos 12:2, ya es el último verso de la noche, Romanos 12:2, que dice, y no se adapten a este mundo. No sé si eso no está claro, pero para mí está claro, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de, ¿qué dice? De su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Cuida tu mente, está diciendo. Pon en tu mente cosas buenas de Dios. Pero si le metemos basura y escuchamos basura, basura va a salir. Y eventualmente nos lleva a la muerte. Otra manera de decir Romanos 12:2 es esto. Ame a Dios con toda su mente. Ame a Dios con toda su mente. Dios es espíritu, hermano. Mire, si su mente está podrida, no me diga que el Espíritu Santo bajó en su cuarto y estuvo con usted 10 horas. No me diga eso, porque su mente tiene que ser regenerada. Tiene que ser regenerada. El Espíritu Santo nos apunta a las Escrituras, a que transforme la manera en que pensamos. Y si su mente se alimenta de la palabra de Dios, entonces va a poder detener al pecado en el deseo, cuando comenzó. ¿Por qué? Porque hay cosa buena en nosotros. Si sus emociones están bajo el control del Espíritu Santo, si sus sentimientos están siendo cautivos por el Espíritu Santo, Él va a detener, ¿ven?, ese deseo y lo va a matar. Pero si deja ir sus emociones y las expone a todo lo que el mundo está arrojándole, si usted abre su mente a todas las cosas y no es cautivada profundamente por la palabra de Dios, entonces concebirá y eventualmente dará luz a pecado, que eventualmente lleva a la muerte. Mire, muerte espiritual separa el alma de Dios. Muerte física separa el alma del cuerpo y muerte eterna separa el alma del cuerpo de Dios. No podemos permitir que el enemigo, ¿ok? Y en este caso no solo es el enemigo, es usted, su propio enemigo, tenga más poder o más influencia o más control de quién somos ahora en Cristo Jesús. La perseverancia de los santos. Perseverancia de los santos. Esto es de todos los días. Esto es de que gracias a Dios ustedes están aquí y
Dios los bendiga por estar acá. Pero mañana debería haber un momento donde usted abre su Biblia también. Momento donde usted le da gracias a Dios y saca tiempo para decirle, Señor, gracias por tus misericordias. Y el viernes igual. ¿Ya me entiende? Esto es una manera de vivir. Bueno, voy a tener ahí, no vamos a terminar, pero tenemos tiempo para terminar hasta que Cristo venga, así que no hay pena. Santiago nos espera.